Bien, acá una aclaración con lo que se refiere al tema, y es que el material es bastante amplio. Entonces hay algunas cosas que las vamos a ir viendo un poquito rápido, especialmente en imágenes porque las explicaciones son bastante similares. En otras nos vamos a detener más. Pongan atención acá en la interpretación, en la lectura de las imágenes. El Renacimiento es diferente a los estilos que hemos estado viendo, que solamente nos interesaba la parte iconográfica y la iconológica. Acá nos interesa también la construcción de la obra artística y entender pues cómo la obra representa el contexto de la época en la que se elabora. Entonces pongan atención, si tienen cuadernos, le llevan apuntes, entonces hagan sus diagramas, hagan imágenes y vayan colocando todo aquello que consideren que les va a ayudar para estudiar, porque no solamente, así como seguramente más de alguien está, que es como el podcast, ¿verdad? Están escuchando y están haciendo otra cosa. Ahora van a tener que poner atención porque si no, va a ser un desastre en el examen. Así que hay que poner bastante atención a todo lo que vamos a ver por acá. Bien, ¿alguien sabe a qué se refiere esta imagen? No. Si mal no recuerdo, entendido que tenía que ver con las proporciones humanas. Sí. Sí, tiene que ver con las proporciones. ¿Qué más? Que también fue hecha por Da Vinci. Muy bien, Da Vinci, lo mismo dice Andrea María, por acá dice, es una elaboración de Leonardo da Vinci. ¿Qué más? ¿Sí, Saúl? Creo que tiene que ver también con el canon del hombre perfecto de Da Vinci, algo así lo había escuchado. Sí, también. Cuando Leonardo está pues en pleno auge de su producción, el Renacimiento ya estamos, bueno, más bien estamos en pleno Renacimiento, y entonces la idea de la perfección del ser humano en cuanto a las partes que lo constituyen, pues ya es un tema que muchos artistas están trabajando. Y eso nos habla de un vuelco grande que tiene entonces la situación tanto social, el contexto, perdón, tanto social, económico, político, religioso. Y es que a diferencia de los siglos anteriores, que ha costado mucho salir, si ustedes han puesto atención, la Edad Media es un momento que tiene sus propias características y todo está centrado alrededor de la idea de lo religioso, de Dios. Por eso dicen es teocentrista. Dios es el centro de todo ese periodo. Pero acá estamos viendo que algo se rompe. Acuérdense que ya venimos viendo que algo está cambiando. Hay descontento con la iglesia. Eso lo veíamos desde el siglo X. Luego vinieron las reformas dentro del cristianismo, el Islam que tuvo su auge también, el cisma con la iglesia de Oriente, descubrimientos también que van apareciendo de esta época. Y entonces, bueno, los gremios que eventualmente transforman al artesano en un artista, todo nos lleva a que hay cambios. Y en esos cambios, la idea de la perfección ahora ya no está centrada en Dios, sino que ahora la idea de la perfección está centrada en el ser humano. Por eso decimos que este periodo nuevo que estamos viendo se denomina eh, antropocéntrico. Antropocéntrico, o sea, el ser humano es el centro de todo acá. Entonces, de eso nos habla un poco pues las proporciones perfectas de las que habla Da Vinci en esta imagen. ¿Saben cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que se le da a esta imagen? ¿El hombre de Vitruvio? Muy bien, gracias. Es el hombre de Vitruvio. ¿Quién era Vitruvio? No, sin googlear, sin googlear. Bueno.
Marcus Vitruvius Polio es un arquitecto romano y es uno de los buenos arquitectos que desarrollaron su trabajo en la época romana. Acuérdense que arquitectura como tal, o con ese nombre, pues no existía. Eran los constructores. Entonces, pero pues la historia los consigna a ellos como arquitectos. Entonces, Marcus Vitruvius Polio era uno de esos muy buenos que hizo libros o tratados acerca de principios arquitectónicos, una diversidad muy grande de principios arquitectónicos. Entonces, para esta época, dado que el Renacimiento es un renacer de las artes del periodo clásico, entonces estos libros comienzan a tener otra vez vigencia. Y entonces se suponía que el dibujo era parte de los libros, de la presentación de los libros, de la portada de los libros de Vitruvio. Por eso se conoce con el nombre de El hombre de Vitruvio, porque era para ser colocado en la portada de los tratados de arquitectura. Bien, ese es otro dato importante que no debemos olvidar. En el año 476 fue la caída del Imperio Romano en Occidente y de ahí inicia la llamada Edad Media. Luego la Edad Media finaliza en el siglo XV, que es entre 1453 y 1492. Ambas fechas son válidas. La primera se refiere a la caída de Bizancio y la segunda se refiere al descubrimiento de América. Normalmente para nosotros, acá en América, utilizamos más en la segunda fecha, 1492, para hablar del nacimiento, del Renacimiento. A partir de ahí es que comienza. Entonces, no hay que olvidar pues estas fechas. Después de esto que sigue, acá le damos Edad Media. Lo que sigue después de la Edad Media es lo que se denomina la Edad Moderna. Y la Edad Moderna, pues entonces el inicio es la caída de Bizancio o el descubrimiento de América. Acá primero lo veíamos como el final. Esta fecha es tanto el final de la Edad Media como el inicio de la Edad Moderna. Acá comienza la Edad Moderna. ¿Cuándo finaliza la Edad Moderna? Pues un poco más corta que la Edad Media. Esta va a durar alrededor de 350 años y va a finalizar con dos fechas que también se utilizan ambas: la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 o la Revolución Francesa en 1789. Cualquiera de las dos fechas es válido para usar como el fin de la Edad Moderna. En cualquiera de los casos, acá estamos hablando siglo XV y aquí estamos hablando siglo XVIII. O sea, alrededor de 300 años de historia, un poco más, dependiendo de la región, es lo que constituye la Edad Moderna. La Edad Media había durado 1000 años. Por eso, se fijan, pues hemos pasado más de mes y medio solo en lo referido a la Edad Media. Es un periodo muy, muy largo. La Edad Moderna es más corta. Y los movimientos artísticos también son más cortos. Pasan de durar siglos a durar décadas también. O un siglo nada más, o menos de un siglo. Y así, mientras más nos acercamos al siglo XX, los periodos van a ser cada vez más cortos y van apareciendo uno a la par del otro, ya no uno sucesivo, ¿verdad? O sea, que aparece uno y se termina, o comienza otro, termina y comienza otro. No, mientras más nos acercamos al siglo XX, los movimientos van más o menos a la par, porque hay una diversificación también de las artes. Bueno, sobre la Edad Moderna, se considera que es el tercer periodo histórico, como comúnmente se divide la historia, especialmente en Occidente, la historia universal, pero referida al Occidente, y comprende entonces entre el siglo XV y XVIII, como bien les decía. Antes de lo que se llama época contemporánea, pero eso la vamos a ver después. Se considera que es una época de avances. La gente tiene el ideal del progreso, considera que las cosas pueden hacerse mejor, que los valores que los griegos y los romanos tuvieron en su momento, es válido que se reivindiquen en esta época y se vuelva a hablar acerca de ellos. La iglesia ha perdido bastante influencia, no poder siempre tiene, pero ha perdido bastante influencia en muchos sectores. Sin embargo, la iglesia que comanda
el Papa, desde el Vaticano, pues está también reacomodándose y está tratando de pues salir avante de los cambios que están sucediendo. En algunos casos se adapta y en otros simplemente los rechaza. Parte de eso son las mismas crisis internas, que son ¿cómo se llaman? Los protestantes que se salen de la organización católica y pues pasan a formar sus propias versiones del cristianismo. Estas versiones van a tener más o menos éxito dependiendo de la zona en la que van y dependiendo de quién sea el líder que las está implementando. En la zona norte, les decía en la última clase, la zona norte de Europa va a ser un lugar en el que se van a afianzar muchos de estos movimientos diferentes al cristianismo católico. La Iglesia Católica va a tener brazos muy fuertes en Italia, parte de Francia y España. España va a ser bastante fuerte. Y de España, América. Por eso es que acá en América, pues el catolicismo está bastante establecido en la mayor parte de países, porque latinoamericanos, perdón, porque pues es lo que venía adelante con los que venían pues a tomar el control de esta zona. Bueno, vamos a ver. El comercio es uno de los aspectos importantes que motivan esos cambios. Aquí vemos algunas rutas de comercio que van desde Constantinopla, las que venían desde la India, China, lo que se llaman las rutas de la seda, por ejemplo, y se centraban en estas ciudades, Venecia, Génova y Florencia. Esas son las primeras ciudades que tienen un desarrollo económico bastante grande. Y eso permite que los artistas se desarrollen también, porque los mecenas, que son estos como, digamos, patrocinadores de los artistas, o por lo menos consumidores de lo que producen, generan bastante valor alrededor de las obras de los artistas. Y así pues otros lugares más, siempre en la región occidental y centro-sur de Europa. Los mecenas, como les mencionaba, un mecenas, a veces lo encontramos en los libros como un protector de los artistas. ¿Sí? No, es que los mecenas eran protectores de los artistas. O sea, protector, el término tal vez será referido a que pues era una persona que le interesaba que los artistas, perdón, estuvieran ocupados trabajando para ellos, porque para ellos el valor del arte les daba también a ellos una valoración cultural diferente. Muchos de ellos habían crecido económicamente, pero intelectualmente pues no se habían cultivado. Entonces una manera de solventar eso era adquiriendo arte, que los hiciera parecer que de verdad eran pues personas cultas. Entonces ahí tenemos algunos, el Papa Julio II, León X, que son papas de esta época. Un dato también interesante, dado que es una época de reacomodos también a nivel políticos en Europa, y eso es luchas entre monarcas, entre la monarquía y la burguesía. Acuérdense que los burgueses tienen ahora dinero y tienen poder, pero no pueden decidir ellos en muchos lugares. Entonces se generan pugnas con el poder monárquico, con los reyes. Y igual tienen con el Papa. El Papa es un mecenas, el Papa es alguien con muchos recursos económicos. Y estos papas, especialmente Julio II, por ejemplo, no son como la idea que tenemos actualmente del Papa, ¿verdad? Ya en Roma y hablando de paz y de hermandad y todo eso. Estos no, estos eran guerreros. Estos se subían en su caballo con espadas, con lanzas, y pues a luchar en contra de todos los que pensaran diferente, con tal de mantener el orden en sus territorios, porque todos lo veían como territorio. Entonces todo eso se da en este momento. Pero la ventaja es que la iglesia, para los artistas de la época, es que la iglesia también invierte muchos recursos económicos en la compra de arte, esculturas, pinturas, edificios, y eso pues mucho de lo que actualmente observamos, especialmente lo que está en Roma, porque los renacimientos se centran especialmente, tiene como punto de origen esa región, ahí donde se aglomera mucho de lo que se avanza pues en esta época.
¿Qué otros reyes? Carlos V, por ejemplo, Francisco I en Francia, Carlos V en España, se lo vamos a ver ahí, que es uno de los más destacados y uno de los que también más invierten en esto del arte. Nobles y cortesanos, Montefeltro, por ejemplo, en Urbino, los Sforza en Milán, los Ferrara, Gonzaga en Mantua, los Medici en Florencia. Muchos de estos, de hecho, tenían a tener tanto poder que hasta determinaban quién iba a ser el siguiente papa o quiénes eran los obispos en la zona, porque tienen realmente mucho poder. Bien, esa es la Italia de la época renacentista. Ahí vemos en rosado acá, esos son los llamados estados pontificios, o sea, es la zona de poder geográfico, poder real que tenía el Papa. El Papa es como el rey de estos estados pontificios. Florencia era otro estado también, o sea, esa es como la idea de las ciudades-estado que tenían influencia sobre unas regiones de territorio bastante grande, igual Nápoles, Sicilia, Cercega, Cerdeña, por ejemplo, Génova, Venecia, todos esos lugares son ciudades importantes. Los artistas se mueven de ciudad en ciudad. Por ejemplo, cuando la mayor parte del recurso económico está en Florencia, pues ahí es donde están la mayoría, pero cuando comienza la decadencia o la escasez de trabajo en Florencia, pues entonces se mueven a Venecia y le van a servir a los mecenas de ese lugar, aunque esos mecenas sean enemigos de los de Florencia, por ejemplo. Lo que al artista, perdón, le gusta y necesita es que le compren la obra. Por ejemplo, de Leonardo da Vinci, pues sabemos que es el genio por excelencia. Él destacó en muchas áreas de las artes y en ciencia también. Muchos de los diseños que no se lograron realizar por parte de él son armas. Y bueno, y son armas bastante como avanzadas, bastante, que sería sanguinarias, pues, las que hacía, y otras muy estratégicas. Se las iba a ofrecer a un mecenas, y si el mecenas no estaba interesado, pues entonces se le iba a vender al enemigo de a otro mecenas, otro burgués en otro lugar. Lo que le interesaba era que pues se lo comprara y él luego tener el dinero para poder echar a andar los proyectos esos que solo tenía nivel de diseño. Entonces un momento en que el artista se mueve según la necesidad económica que tenga en el momento. ¿Alguna pregunta? Voy a apagar acá en un momento porque fíjense que me sale congelada la imagen en la otra pantalla que estoy viendo. Bien, ¿alguna consulta o algo que quieran ustedes aportar? ¿Sí, Saúl? Sí, yo quería saber si entonces Italia era como el centro del arte. Entonces algunos artistas europeos de otros países quizás se iban para ahí viendo que ahí era más apoyado el arte. Sí, digamos que es como la capital económica de la época y cultural también. No significa que en otros países no hubieran. En Francia, en España también hay. Por ejemplo, en España por ejemplo, los reyes, ellos son consumidores de arte, entonces son lugares donde se vende, pero la mayoría, digamos, el centro sí efectivamente era la actual Italia y Florencia en un primer momento. Por eso se dice que el primer renacimiento es florentino, porque se desarrolla en Florencia. Ese es el lugar principal en donde se va a desarrollar. Rafael. Es cierto que en el periodo del Renacimiento la familia de los Borgia era la que tenía mayor control sobre Italia. No Italia completa, pero sí en algunas de las ciudades más importantes, sí. Los Borgia, los Sforza,
Uffizi y otros eran así como muy, muy importantes, tanto que hasta determinaban quiénes eran los siguientes papas, quiénes eran los obispos. Algunos de ellos decían, miren, quiero que mi hijo sea el siguiente papa, y pues tenía que serlo porque tenía el dinero suficiente como para comprar eso para él, bueno, para su hijo. Hay bastantes documentales, por cierto, sobre eso, sobre los Borgia. Eh, Sería bueno, pues, si tienen chance que lo vean. Hay algunos bastante históricos, otros que son más bien como un poco novelescos, pero sí presentan contextualmente la época. ¿Alguien más? Ya, imagino que no. Bueno, seguimos con la pirámide social. Acuérdense, hasta acá estamos hablando de contexto. Cuando en el examen le diga cuál es el contexto del periodo renacentista, o si la imagen que se les presenta es Renacimiento y la segunda pregunta es ¿cuál es el contexto? Tienen que hablar de esto que estoy diciendo. No me hablen de la imagen, porque si hablan de la imagen están mal. El contexto es las generalidades pues, de la época, tanto en lo social, en lo económico, lo político y lo religioso también. Bien, estas, bueno, pirámides ya nos tiene bastante acostumbrado desde la mitad de la Edad Media, no se han modificado mucho. Siempre hablamos de dos bloques grandes de personas. En la parte superior, los llamados privilegiados, que los encabeza el rey. Dependiendo del lugar, esta posición la tiene el papa. Los estados pontificios, por ejemplo, el que está acá arriba es el papa. Pero en los estados en los que es un monarca, un rey el que gobierna, entonces el alto clero, me refiero a obispos, cardenales, esos son los que gobiernan también acá. Tienen mucho poder y mucha influencia. Luego la nobleza alta, acá son príncipes, duques, condes, marqueses y etcétera. Luego bajo ellos el clero medio, acá estamos hablando de abades, abadesas, los miembros de cabildos, curas. Curas me refiero a sacerdotes, ¿verdad? Y también la media nobleza, caballeros, por ejemplo. Eh, y en el bajo clero tenemos ahí a los sacerdotes, tenemos sacerdotes de parroquia, los frailes y las monjas. Muchos de de estas órdenes monásticas que encontramos en este nivel bajo, pues son llamadas órdenes mendicantes, porque pues se mueven como si fueran mendigos. Andan, ¿cómo se dice? Pagan, perdón, pidiendo limosnas para poder sobrevivir. Y bueno, aquí otros más. Luego, entre los no privilegiados, acá tenemos en la parte alta los comerciantes, banqueros, dueños de tierras, de títulos y de haciendas. Luego tenemos los artesanos, los profesionales, labradores con tierra, es decir, que tienen propiedades. Y en la parte baja tenemos a los pobres, campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos. Vean que siempre los pobres están al final abajo y son la gran mayoría. ¿Se puede escalar acá? Sí, en estas castas se puede mover, pero dentro de las castas grandes, o sea, dentro de los nobles, que serían los privilegiados, sí se puede subir escalones. Igual en los no privilegiados, sí se puede subir escalones también. O sea, alguien que es jornalero, que trabaja por un jornal, por el pago de un día, eventualmente puede comprar tierras, entonces convertirse a un labrador con tierras propias, que puede contratar aún hasta otros para que le trabajen sus haberes. Y si progresa económicamente, pues podría convertirse hasta en una persona rica, pero sin incidencia en la parte alta. Muchos de los que les he mencionado, eh, estos mecenas, están acá, muchos. Acá es donde están ubicados a nivel de la pirámide social. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno,
Sobre la religión, vean, aquí sí tenemos que sería un conflicto que se va a desatar en este momento. Ya hemos visto descontentos. La gente, hay periodos en los que dejó de creer en la iglesia por esos conflictos que se estaban dando, digo, conflictos entre ellos mismos, ¿verdad? Entre lo que decían y lo que hacían. Decían una cosa y decían otra. Entonces, a nivel de religión, van a sucederse una serie de situaciones en las que la iglesia se va a ver debilitada. La iglesia católica me refiero, porque pues grupos de sacerdotes, de obispos o de monjes se van a separar de ellos y van a generar una versión propia de la religión cristiana. Eso tiene que ver también con el ideal de que es el ser humano el centro de todo. O sea, las cosas ya no pueden explicarse únicamente a través de decir es que Dios así quiere que sean. No es suficiente explicación esa. Y bueno, si vemos hasta la época, más de 500 años después, hay muchas personas que se conforman con que les digan eso, ¿no? Es que Dios quiere que así sea. Es que, como dijo un pastor en la televisión hace años, ¿qué culpa tengo yo si Dios quiere que tenga el carro más caro del país? Eh, pues así, esa es la manera como se veían y la gente pues tiene que estar en la posición que la dejan, que es abajo, porque aquello de que en la religión cristiana todos somos iguales, eso dejó de ser cierto desde que Roma tomó el control del cristianismo. Antes de eso, pues hubo bastante, que es lo que se denomina la iglesia comunidad, ¿verdad? Todos vivían en comunidad, como dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso es uno de los como cambios y situaciones contextuales que tenemos acá. Dios ya no es el centro de todo. Ahora el centro de todo es el ser humano. Y a Dios se le mide entonces ahora desde la perspectiva del ser humano. El ser humano se equivoca. Entonces, hay cosas que la iglesia está haciendo que no están correctas y hay que corregirlas. Antes decía la iglesia, no, es que Dios quiere que así sean. Ahora le dicen, no, seguramente Dios no quiere que así sean. Y entonces ahí venían los cambios. Por eso es que se habla de una crisis. Y volvemos otra vez a lo mismo. Decía, el papado se olvida de la misión de ser guía para el pueblo cristiano y actúa como un jefe de Estado. Ya les mencionaba, el Papa Julio II, por ejemplo, él tomaba pues las armas y se iba a luchar en contra de los vecinos, de los pueblos vecinos, con tal de conquistar territorio. Si sentía amenazado su territorio, pues tomaba las armas y se iba a luchar, pues tratando de defender sus haberes. A nivel de obispos, pues se preocupaban por ser nobles, por tener riquezas, por tener, muchos todavía hasta la idea de la familia, aunque eso es algo que pues la idea es que no se debía de hacer desde hace un par de siglos, el celibato, pero sin embargo hay algunos que no consentían todavía en seguir esos preceptos. La simonía, que ya sabemos que es esto, es la compra-venta de cargos eclesiásticos. Esto lo tenemos desde la época románica, pues no en todas partes se logró, ¿cómo se dice? Quitar. Muchos siguieron siendo, siguieron teniendo esa maña, va a decir, pero esa manía, vamos a decir, de vender los cargos, o algunos otros de comprarlos. Decía, bueno, quiero que mi hijo sea obispo, entonces voy a hablar donde el Papa y le digo, mire, fíjese, aquí tengo tanto dinero y quiero que me pongan a mi hijo de obispo. Y lo hacían, o sea, compra-venta de cargos. Y a la gente común le decían, vaya, ustedes quieren ser salvos, entonces aquí está, tienen que dar, tienen que diezmar, tienen que dar diezmo, si no Dios se enoja, porque ese dinero es de Dios, ese dinero no es de ustedes. Y así, en discursos como estos. Hay otro dato que va a suceder entre el gótico, por cierto, y el renacimiento. ¿Alguien me podría decir qué es la confesión en términos religiosos? ¿A qué se refiere cuando se habla de confesar? O la confesión como tal. Cuando vamos hacia el Padre y le confesamos nuestros pecados. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Limpiar los pecados, dice Susana.
Ajá, con un objetivo de que Dios nos perdone nuestros pecados. Ujú. Muy bien. ¿Y a quién a quién hay que confesárselo? ¿Qué implica confesar? O sea, ¿qué significa confesar? Se dicen los pecados que se considera que se han cometido al Padre para que éste les dé una penitencia para que puedan expiar los pecados que han cometido en realidad. Ujú. El padre es, en este caso, el sacerdote, ¿verdad? Sí, Ujú. el sacerdote. Muy bien. Pues eso bueno, ustedes han oído que eso los he mencionado, ¿no, verdad? No se los he mencionado hasta ahorita. Cuando apareció lo del celibato, les dije cuándo había sido. Fíjense que entre el gótico y el renacimiento va a resultar que bueno, Fátima sí decía limpiar y purificar el alma. Eso es lo que nos dicen actualmente, pero vaya, ¿qué sucede en esta época? El, el líder de una región tiene desconfianza que la gente que vive bajo su jurisdicción conspire en contra de ellos. Desconfía, digamos, o piensa que están apoyando al, al, al burgués. Como el rey dice, no, esta gente que me aplaude en las calles, yo creo que realmente a quien están apoyando es a la tal, que es un burgués, no es un rey. Por eso que los burgueses tienen poder económico, pero no tienen privilegios, o sea, no pueden mandar en un territorio porque no son autoridad, pero tienen suficiente dinero. Entonces, esa desconfianza la tuvo también la iglesia. Y bueno, ¿cómo hacemos para saber si esta gente me está engañando? ¿Cómo puedo saber si las personas que están acá están confabulando en contra de mí o en contra del rey? Entonces, tienen que confesar sus pecados, porque si no los confiesan, entonces se van a ir al infierno. Y entonces se establece que todos los cristianos deben confesar sus pecados. O sea, no es algo que no se hacía antes, pero se hacía de maneras diferentes. Una confesión en oración, no de manera institucionalizada como se va a comenzar a hacer en esta época. Y la razón es que necesitan saber quiénes son los que están confabulando, porque eso es un pecado. Entonces, ese pecado tiene que quitarse, tienen que confesarlo. Entonces venían las personas, confesaban que estaban confabulando en contra del rey y entonces ya sabían entonces quiénes eran los que estaban desestabilizando la región. Entonces se establece políticamente, yo sé que esto choca contra lo que nos han enseñado, pero políticamente se establece como una manera de control. Hay que controlar qué es lo que está haciendo la gente. Y la única manera que la gente nos diga lo que está haciendo es decirle que si no lo hace, los pecados los van a consumir y van a ser pues asados, fritos, cocinados en el infierno. Entonces va la gente y comienza a decir, mire, fíjese que yo tengo tal y tal, y dice, está bien, ego te absolvo y ahí vaya a rezar tantos Padres Nuestros, tantas oraciones, o haga una ofrenda y ya con eso los pecados pues están liberados, pero ahora ya saben dónde están. Si no, pues quienes son católicos habrán oído más de alguna vez al sacerdote bromear acerca de situaciones en la liturgia durante una misa. Y dice, no es que es tal cosa y tal cosa pasa aquí en la comunidad, y que seguramente alguien llegó a contar todos los pecados que hacía. Y entonces, esa es una manera de controlar. La persona que recibe toda esa información tiene conocimiento de qué es lo que está haciendo esa porción de la grey llamada. Entonces, es una manera de controlar. ¿Sí, Rafael? Lick, tengo entendido de que supuestamente los pecados, cuando uno va a confesarse, es algo personal y que el padre o cura no puede compartir. Y en este caso, no sé si aplica también para las leyes que presenta un país, digamos, por más católico que pueda ser una persona, también puede confesar algún crimen y no sé si
en estos casos el padre tenga que, ¿cómo se llama?, compartir esa confesión hacia las autoridades o no. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es el deber civil y la otra es el compromiso religioso. Civilmente, a lo mejor esa persona, digamos el sacerdote, está obligado a denunciar. Imagínese, alguien llega a confesar una violación a una menor de edad, por ejemplo, o a un menor de edad, y el sacerdote dice, ego te absolvo, o sea, te perdono los pecados. O sea, hay un deber civil sobre eso, pero eso es civil. Eso, digamos, lo pueden hacer, pueden denunciar frente a la policía. El otro es la parte, digamos, espiritual. Se supone, y yo digo que se supone, a mí no me consta, que pues es lo que en la confesión se dice, pues ahí se queda, por más que fuerte, por así decirlo, que sea lo que se confiesa, no debería salir de ahí en términos religiosos, pero en términos de obligación civil, pues a lo mejor los sacerdotes sí tienen que algo que decir. Yo creo que si le preguntan a alguno, les va a decir, no, es el secreto de confesión. ¿Y qué se hace? No, pues Dios tiene que disponer de esa persona y que se arrepienta y que vaya a confesar lo que hizo frente a la autoridad civil, pero no es como que lo puedan hacer ellos por cuestiones religiosas. Pero en esta época, eso no funciona así. Se coloca eso como un control social. Y la idea era, si alguien se llama, este quiere matar al rey, pues vamos a contarle al rey entonces que quién es el que lo quiere hacer, porque es un peligro que tienen que eliminar. Entonces, así funcionaba en este momento. Ya luego lo que viene en los siguientes siglos y cómo se conforma hasta llegar a la confesión como la conocemos actualmente, pues ya es diferente, ¿verdad? No tiene lo mismo. Pero pues es una manera de controlar. Eso es completamente cierto. Es una manera de controlar a una sociedad. Rafael, ¿no? Muchas gracias, se me había olvidado quitar la manita. No, bueno. Bien, ¿qué más por acá? A nivel del pueblo, digamos, de las ciudades, de las ermitas, las pequeñas iglesias, pues los sacerdotes no tenían una formación tan profunda, tan especializada, y entonces, pues con su vida libertina daban una mala influencia al pueblo. Acá les hago un paréntesis. Hay libros de historiadores que han retomado aspectos de lo que está registrado a nivel religioso, digamos, en las parroquias, en los archivos que llevan. Y una de las cosas que, por ejemplo, aquí en nuestra región, la diócesis de Guatemala era la que gobernaba la parte que actualmente corresponde a El Salvador, una buena parte de lo que actualmente es El Salvador. Entonces, en estos libros da cuenta de muchas ciudades y de sacerdotes en esas ciudades de acá, estoy hablando de hace 200 años, por ejemplo, un poco más, 200, 250 años, en las que los sacerdotes eran borrachos, que se ocupaban más de andar en fiestas, de comer o de beber, y se olvidaban de los menesteres de la misa o de pues llevar auxilio a quien lo necesitara. Se olvidaban de todo eso, y así está consignado, porque simplemente no había control. Un sacerdote llegaba a un pueblo y ahí era él nada más el que se desenvolvía pues a nivel del lugar, no había control. Esos estudios que se hicieron, que mandan a un sacerdote que vaya a revisar todas las iglesias de la diócesis de Guatemala, pues sirven para eso, para ver cómo está realmente el pueblo. Ahora le estoy hablando ahí del siglo XVII, siglo XVIII. Acá estamos mucho antes, estamos hablando siglo XIV, siglo XV. Pues es un gran problema que tiene la iglesia acá, porque la falta de formación de los sacerdotes está deviniendo pues en un desorden en las iglesias a nivel de los pueblos, de las aldeas y de las pequeñas ciudades. Las órdenes religiosas igual pierden el norte, nacen para servir a los pobres, dicen, para ayudar a los enfermos, pero al final se ocupan nada más de autosostenerse ellos y se olvidan pues del apoyo a las comunidades. No todas las organizaciones
religiosas dentro del cristianismo católico son así, pero digamos que es algo que sucede en muchos lugares en Europa. Entonces, aparte de eso, la gente, el pueblo, se olvida un tanto de la cuestión religiosa y más bien se mezcla el culto religioso con creencias populares. Entonces se mezcla, bien dicho de esta forma, se mezcla la brujería con el cristianismo. Y la gente está llena de supersticiones y de aspectos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces ese es otro gran problema de la iglesia. En ese contexto de crisis, de que todo está casi que patas arriba, entonces aparecen los reformistas y estos dicen, mire, esto no puede ser así. Dios no puede pensar que las cosas deben ser de esta manera. Y entonces aparece, bueno, la imagen es Martín Lutero, que él dice, bueno, aquí están estas 99 tesis, o sea, ideas máximas o sentencias que él considera son correctas. Y entonces va a la iglesia y las pega en la puerta. Y se lleva junto con él tanto sacerdotes, monjes y feligresía. Gente que lo sigue a él, que piensan que realmente la iglesia pues, se ha desviado de su fin que tenía y entonces se apartan. Por eso se le llama protestantes, porque lo que realizaron fue una protesta en contra de la iglesia. Y no solamente fue Martín Lutero, que es quien les muestro acá en la imagen, son, bueno, 95 tesis, yo le agregué 4 más. Pues Martín Lutero fue uno de esos, él en la región de la Germania, toda Alemania, pues él pasó, aparte de las crisis que pasó como persona y lo que veía en la iglesia, pues lo hizo que definitivamente se separara de la iglesia católica y se estableciera entonces él como una versión reformada del cristianismo católico. A ellos se les llamaba, se les decía protestantes, porque lo que hacían era protestar. Ahora, no solamente fue él, digamos que el más conocido de todos, pero pues también estaba Calvino, este es un francés, y él también, bueno, era un teólogo, y él era uno de los que pues dijeron, no, las cosas no pueden ser de esta manera. No, aquí hay cosas que hay que quitar y entonces en la misma línea de Lutero comenzó a realizar reformas. Y así como él, otros sacerdotes en muchos lugares comenzaron a protestar en contra de la iglesia. Y eso sumió a la iglesia católica en una crisis importante en este momento. Entonces, obligó, por así decirlo, a las autoridades dentro del cristianismo católico a reorganizarse porque se estaban resquebrajando. Entonces, junto con esto, o más bien como respuesta a estos reformistas, la iglesia también pues, va a hacer lo suyo. Y ya vamos a hablar de eso, cuál es la respuesta que hace la iglesia católica a estos reformistas. Bueno, de Calvino, él habla de la predestinación, y un tema rechazado por las otras corrientes. Eso significa que desde que se nace ya se va a ser salvo o no se va a ser salvo. Por más que ustedes hagan lo que quieran hacer, ya está quienes van a ser salvos. Entonces, la idea es, según él, es que Dios, pues, él ya eligió quienes van a ser los que van a ser salvos. Y los demás, pues, por más que hagamos, no, aunque hagamos mérito, no vamos a lograr pues avanzar. ¿Qué más? Bueno, este otro personaje es bastante interesante. Hay otros más, pero me centro siempre en estos dos, Lutero, Calvino. Calvino porque, vean, a Calvino lo vamos a ubicar en el mismo contexto de este personaje que tienen en pantalla, de Enrique VIII, este es un rey en Inglaterra. Pues él lo que sucedía era que era bastante enamoradizo. Tenía su reina, pero pues con la reina no mucho, y pues tenía pues concubinas. Él buscaba también tener
una descendencia. Acuérdense que la línea de descendencia en la monarquía es con el hijo varón primogénito, o sea, con el primero. Dice, no, al menos con el primer hijo varón que aparezca. Resulta que no nacían varones, solo nacían mujeres. Entonces ese era un problema para él. Él estaba casado con Catalina de Aragón, y entonces, pues una de tantas concubinas que tuvo, que ella es Ana Bolena, creo que ya han escuchado ese nombre, Ana Bolena. Ana Bolena le dijo, no, mire, usted conmigo se va a casar, pero él ya estaba casado. Entonces solicita al Papa que le disuelvan el matrimonio con Catalina de Aragón. Y resulta que el Papa le dice que no, porque lo que resulta es que el divorcio de esa forma no se ha inventado todavía en esa época. Entonces, ante la negativa del Papa, lo que hace Enrique VIII es, pues, renegar del cristianismo católico, o sea, se separa de la iglesia, expulsa, encarcela a muchos sacerdotes obispos, los aparta de su círculo cercano, de manera de que si ya no están ahí, no me tienen que decir nada. Y entonces somete a un juicio a la esposa y se separa de ella. Y entonces ahí es donde aparece luego pues Ana Bolena. Hay películas, creo que se llama, sí, Ana Bolena, creo que se llama una. Hay una serie también que se llama Tudors, que se refiere a ese, Enrique Tudors. Creo que en HBO le salía esa serie. No sé cuántas temporadas hubo, pero como que fue un poco de éxito. Entonces, eso se refiere a esta historia de él. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que Inglaterra renegó del cristianismo católico. O sea, a través del rey, el cristianismo católico dejó de tener influencia en esa zona europea. ¿Qué pasó acá? Viene Calvino y las ideas, bueno, las ideas de él, no él como persona, pero sí las ideas de él comenzaron a pues permear en esta región. Era una versión del cristianismo que les parecía más sensata que la católica, y eventualmente la fueron adoptando en Inglaterra. Ese es el nacimiento de la iglesia que eventualmente se convierte en la iglesia anglicana. Es en esta región. Y el protestantismo en el resto de Europa. Y hay más, bueno, aquí en este mapa les muestro, Juan Knox es otro también, también en la región de Inglaterra, Escocia, también va a desarrollar una reforma. Y ahí pueden ver en color, en naranja, todos los que siguieron a Lutero. Eventualmente se les llamó luteranos a esta religión protestante. Se le llamó luteranos. Es la iglesia luterana que conocemos actualmente, iglesia cristiana luterana. La de Inglaterra les decía que es la mezcla de pues, las ideas cristianas de Calvino con la versión que acepta Enrique VIII y la sociedad inglesa. Eso se le llama, y bueno, y la de Juan Knox, aparece la iglesia anglicana por acá. Pero el resto, si se fijan, bueno, el verde acá es anglicanos, el rosa pueden ver los calvinistas, vean que están desperdigados por toda Europa, pero los católicos están básicamente, son mayoría siempre, están en todas partes, pero especialmente en España y en Italia, eso es incorrumpible por cualquier otra versión del cristianismo. O sea, ese lugar, son los dos lugares donde el cristianismo católico tiene más poder. Italia y Portugal. Italia, pues es lógico, ahí está el papado, ahí está la capital. Y en España, los reyes son católicos y tienen el absoluto control de toda la región. Entonces, aquí entendemos, porque en lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, sobre los Países Bajos, ¿se acuerdan que estaba por acá? Los Países Bajos, porque es que acá era como más fácil hacer crítica del cristianismo. Es una cierta propaganda en contra de la autoridad cristiana católica en esta región. Y es porque, pues, es bien cierto, habían católicos, pero no tenían el absoluto poder de la sociedad acá, a diferencia de estos dos lugares. Que aquí sí. Por eso es que en esta región siempre vamos a encontrar un poco más de crítica al cristianismo o una libertad mayor en cuanto al tratamiento de los temas clásicos. Acá me refiero a la mitología. Bien, ¿alguna consulta o algún comentario? ¿Se ha entendido?
¿No se entendió? Pero a mí, como está hablando de religión, ya se me fue. Se me fueron porque sienten que los va a castigar Dios por estar oyendo al profesor. ¿No? ¿Sí? Todo Todo claro, bien. ¿verdad que este material va a estar en donde le pones ay, se me olvida el nombre de la página? ¿En el aula virtual? Sí, sí. Sí. Bueno, al menos una versión de él, porque fíjense que acá sí, una presentación es la que yo desarrollo en la clase y otra es la que ustedes van a tener en el aula. Eso es porque ya en el desarrollo de los temas hay bastante trabajo que hago sobre las imágenes. Entonces, a ustedes les paso las imágenes, pero sin el desarrollo eh, de análisis. Pues. Entonces, es una versión, por eso sí les digo, miren, sí lo van a tener ahí, pero no lo van a tener igual. Va a ser modificado, entonces hay que tomar apuntes. Bien, todo claro me dice, voy a confiar. Vamos a ver si en el examen lo entendemos bien. Igual acá está un resumen, ¿no? Para que vean las causas, que es lo que llevó a la Reforma Protestante, que así se llama. Acuérdense, Lutero, Calvino y Enrique VIII, cada quien, según sus intereses, pues buscó hacer del mundo algo mejor. Y eso implicaba protestar en contra del catolicismo. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Pues valoró lo que estaba sucediendo, hizo mea culpa en muchas cosas que efectivamente se le señalaban y que estaban completamente en lo correcto, los que hacían el señalamiento. Claro que no lo aceptaban de manera abierta, ¿verdad? Sino que pues eso, ellos sabían que eso estaba mal y había que cambiarlo, pero en el discurso no, los malos eran los protestantes porque se habían ido, esos tenían problemas con ellos. Entonces la iglesia lo que hace es que hace un concilio, el concilio de Trento, y establece unas reformas acá. Y acá dice, miren, esto tenemos que cambiarlo, esto efectivamente está mal, la simonimia, esa vida tan ligera y liberal que tenían los sacerdotes, los monjes a nivel de pueblos, por ejemplo, de aldeas, y era como hacer un poco más de control en todo eso, tanto en la formación de los nuevos sacerdotes como en el control ya establecidas las iglesias. Entonces, esto llevó también a que se establecieran nuevas órdenes religiosas también. Y a eso se le llama la contrarreforma. La reforma protestante es lo que vino a separar la Iglesia Católica de esta época, a ser el segundo cisma dentro del catolicismo, y la Iglesia Católica responde con lo que se llama la contrarreforma. Esto se inicia en el Concilio de Trento. Luego, ya entendido eso, que es la parte contextual, pues vamos a esto, que es ya el Renacimiento como tal. Vean, el Renacimiento lo dividimos en dos etapas principales, dos grandes bloques, el que se llama Primer Renacimiento y Segundo Renacimiento. El Segundo Renacimiento tiene dos momentos y vamos a verlos. En el Primer Renacimiento, que es siglo XV, o sea, los años 1400, la ciudad importante, el centro de la producción artística y de cambios en lo social, económico, político, es Florencia. Y la familia Medici es la más importante en ese lugar y la que tiene mayor influencia tanto político como económico en el lugar. Pasamos al siglo XVI, o sea, los años 1500, y por cierto, el primero se llama 480, es el siglo XV. En el siglo XVI a esto le llamamos 500, y son los 1500, y vamos a tener dos momentos, les decía. El primero, que es el del clasicismo, se le denomina la primera etapa o clasicismo, y la segunda es el llamado manierismo. Las ciudades importantes son Roma y Venecia. Y en esta región, ¿quiénes son los papas importantes? Perdón, los mecenas importantes, pues los papas.
ellos van a tener un papel muy importante en el desarrollo de las artes en esta región. Entonces, eso también es importante que lo manejemos. Y vamos con el 480. Ahora, ¿qué pasa acá? Ahí tenemos el dato, que es el 480. Se le denomina como Bajo Renacimiento o Primer Renacimiento también. Y este está referido a Florencia. Cuando lean Primer Renacimiento, inmediatamente ustedes deben decir Florencia. Ahí es donde se inicia. Florencia es una ciudad también muy importante económicamente hablando y políticamente también tiene importancia, pero el que haya mucha gente adinerada en la región, pues es importante porque los artesanos y los artistas van a tener mucho trabajo por hacer. A nivel arquitectónico, pues es una revitalización de las artes que se desarrollaron durante el periodo romano principalmente, digamos greco-romano, o sea, Grecia, Roma. Los artistas de esta época comienzan a observar más las obras que hicieron los romanos, por ejemplo, y las bóvedas, las cúpulas, las arquerías, columnas, capiteles, los foros los iban a visitar para dibujarlos y tratar de aprender de las técnicas constructivas de los romanos. Entonces comienzan a organizar toda esa información en una nueva manera de construir que va a imitar a los romanos y a los griegos. Por eso se le llama que es un renacer de los valores del periodo clásico. Y lo otro, los edificios se consideran a la medida, a la escala humana. Algunos edificios son mucho más grandes, pero es porque luego pues se busca la grandeza también para representar el poder de Dios aquí en la tierra. Entonces se hacen edificios también bastante grandes. Les hablo acá, por ejemplo, de el Vaticano, cuando se vaya a realizar. ¿Qué artistas tenemos por acá? Brunelleschi y Alberti son los primeros artistas en la región de Florencia que van a comenzar a trabajar esta nueva manera de ver el arte. Y todo comienza pues con estos personajes. Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, el mayor mérito de él en un primer momento es el descubrir el llamado punto de fuga. Recuerden que en el gótico veíamos que los edificios parecía que se caían porque tenían más de un punto de fuga establecido. Pues eso era uno de los problemas que se tenía, no uniformar la manera de hacer los edificios, por ejemplo, o de proyectarlos sobre papel. Brunelleschi, observando el baptisterio de la ciudad de Florencia, entonces entiende o percibe que hay algo que no había estudiado antes y entonces comienza a hacer una revisión de eso. Y él elabora un experimento, un juego de espejos, que es lo que ven acá. ¿Sí? Él hace un espejo y se lo pone, le hace un agujero al espejo y tiene otro espejo enfrente de él. Entonces, a través del agujero del primer espejo, como acá, hace un agujero, él observa con el espejo que tiene en la otra mano, acá, el reflejo. Y resulta que en el reflejo, él observa que al mover el espejo, las líneas se mueven en una sola dirección. Y entonces él comienza a experimentar con eso. Tomar líneas, las líneas del suelo, las comienza a proyectar y en ese momento, entonces, descubre la perspectiva. Ese es el baptisterio que él observaba y es el primer edificio en registrarse con perspectiva. A partir de ese momento, allí dice que el descubrimiento externo va a ser furor, de tal forma que la mayor parte de las iglesias incorporan, ¿cómo se llama? La idea de
de la perspectiva, que se pueda observar desde algún lugar para que la perspectiva se observe en el edificio. Y también esto hace que los artistas ahora puedan proyectar sobre papel el desarrollo de las imágenes de los planos. Por primera vez entonces se proyecta sobre papel un edificio tal cual como se vería en la realidad. Y eso es un gran avance para la arquitectura. Muchos dicen que es acá donde aparece o nace la arquitectura moderna, con estas impresiones. Bien, luego de ese mérito de Brunelleschi, resulta que hay una empresa que los sacerdotes de Florencia quieren hacer. Dice, bueno, vamos a mandar a hacer unas puertas del baptisterio. Entonces, esas puertas que queremos que sean puertas gigantes de bronce y que lleven imágenes, que lleven dibujo. Entonces, buscan a los artistas más destacados de Florencia para poder juzgar pues el trabajo de ellos y ver cuál es el que merece el trabajo. Y entonces Brunelleschi se encuentra con este otro personaje que se llama Ghiberti. Entonces Ghiberti es otro artista también que tiene las mismas ideas, así bastante avanzadas, de Brunelleschi. Y ambos resuelven un relieve en bronce, que es el que ven acá. Este es, a ver si alguien me dice cuál es, qué tema es el que trata. A ver, un altar, un niño tomado del cuello amarrado, un cuchillo en el cuello del niño. El sacrificio de Isaac. Correcto, eso es. El sacrificio de Isaac es el tema que les dan a ambos. Brunelleschi hace este diseño y Ghiberti hace este diseño. Y entonces los sacerdotes deben decidir cuál de los dos es el que gana esa justa que están haciendo. Y resulta que para sorpresa de Brunelleschi, el ganador es Ghiberti. Y entonces eso es lo ve como una afrenta Brunelleschi y pues se siente despreciado en su trabajo y entonces él se va de la ciudad y Ghiberti pues se queda elaborando, construyendo las puertas. Esta es la catedral Santa María del Fiore, es una catedral románica con acabados góticos y la cúpula es renacentista, es decir que tiene de varios estilos. Vean el tamaño de la cúpula con respecto a todo el edificio, es una cúpula bastante grande. Y este es el baptisterio que veíamos al principio, que es el que Brunelleschi observó a través de la perspectiva. Entonces, cuando Brunelleschi se va, Ghiberti pues termina su trabajo y pasan 10 largos años. En esos 10 años, Brunelleschi ha seguido trabajando, ha seguido estudiando a los antiguos arquitectos, escultores, artistas pues en general, o artesanos del periodo romano. Ha viajado, ha estudiado muchos de los edificios pues que todavía se mantenían en pie de la época romana. Entonces cuando él viene otra vez hay un concurso, porque esta iglesia no tenía la cúpula, sino que estaba todo el resto del edificio. Entonces ahora deben decidir quién es el que va a hacer la cúpula. Entonces en todo este tiempo Ghiberti ha sido el preferido de la iglesia. Cuando llega Brunelleschi, pues él participa, propone sus soluciones para la elaboración de esta cúpula y en ese caso va a ser Brunelleschi el que gana el concurso. Y para sorpresa y enojo, en este caso ahora de Ghiberti, lo ubican a él como ayudante. Y esa es una afrenta grande, es un insulto para Ghiberti, puesto que él no consideraba que era ayudante de nadie, sino era un artista como tal. Eso nos dice también un poco del temperamento de los artistas, ¿verdad? De la época. Esa es la cúpula.
de Santa María del Fiore, y pues obra de Brunelleschi. Él pues hizo un trabajo bastante grande de diseño y corrección también del edificio, porque pues no es simétrico al 100%. El tambor, acuérdense que el tambor es esto, parte de abajo de la cúpula. El tambor no es simétrico, entonces hubo que ajustar matemáticamente muchas de las medidas y luego cómo hacer una cúpula tan grande, cómo hacerla para que se sostenga y no se cae. Entonces, es lo que hace es una doble cúpula, una estructura interna y una cúpula sobre cúpula, para que ésta se sostenga. Y luego la lucerna en la parte superior. Si tienen idea de qué tan grande es, aquí hay personas en la parte de arriba, o para tener idea de qué tan grande es la cúpula que realizó. Luego de ese éxito, pues él va a ser empleado por muchos, tanto mecenas como la iglesia, y pues se encarga de hacer muchos edificios más, el Hospital de los Inocentes. En este, pues él aplica la idea de la perspectiva, como pueden ver acá, la columnata larga, pero la idea es que la secuencia de las columnas y de los arcos de la arquería generen pues esa idea de profundidad que él había descubierto. Ahora es fácil de leer acá, tanto en la arquitectura como luego veremos en la pintura, la perspectiva. ¿Alguna consulta, pregunta o comentario? ¿No? Avanzamos. Todo en orden, Lee. Muy bien. Notan ahí lo de la proyección. Creo que ustedes hicieron perspectiva del ciclo anterior. O este. El ciclo anterior, Lick. Muy bien, gracias. Pues bien, eso resultó un problema, ¿verdad? Porque inicialmente, bueno, para la mayoría no observamos en un primer momento la perspectiva. Y si la observamos, no la entendemos. Si no la entendemos, no la hacemos bien. Es hasta que vemos ejercicios más sistematizados y nos hablan de un punto, 2 puntos, 3 puntos de fuga. Entonces que vamos entendiendo ya más bien la proyección de los objetos. Ahí, eso es parte de lo que observan ahí. Son los medallones y las enjutas, que es la enjuta es la forma triangular donde está ubicado el medallón. Y en los medallones pues hay representaciones de niños, como si fueran los amores de la mitología grecolatina. Luego pinturas también que se hacen, que representan pues diversos momentos de la vida de Jesús. Esta iglesia no se terminó. Este fue un encargo de la familia Medici, específicamente de Filippo, de Cosme de Medici, para Filippo Brunelleschi, pero no la terminó. Ahí no tengo el dato cuál fue la razón por no terminarla, pero lo cierto pues que la fachada no se hizo, no se construyó. Sin embargo, el edificio pues guarda mucho de la, de la majestuosidad pues con la que trabajaba Brunelleschi. Tenemos el interior. Igual, la idea es, él descubrió la perspectiva, pues entonces pongámosle perspectiva a todo. ¿Ve? El énfasis en este caso, los puntos de las líneas de fuga van hacia el altar. Ahí está el punto de fuga. Ahí está la planta arquitectónica. Ahí tenemos bueno, la fachada que no se terminó, una nave central con naves laterales, las pechinas. Parece que las pechinas es ese elemento arquitectónico que nos ayuda a trasladar la forma rectangular a de la forma circular a la cuadrangular. Luego los ábsides, las sacristías,
el lugar espacio para que se coloque el coro. El transepto, acuérdense, transepto crucero es el lugar donde se juntan los de la cruz. Cualquiera de los dos es válido, transepto o crucero. Acá otro ejemplo, tanto el exterior como el interior. Vean el exterior que pues la idea es mostrarnos el mismo tipo de imágenes que hicieron los romanos. Arcos, frontones. Bueno, frontones son griegos. Eso es, nos recuerda las basílicas. Ahí. Ese es de otro, corresponde a la misma época, pero este es otro artista. Este es León Battista Alberti. Y es un templo malesteniano. Acá igual este no se alcanzó a bueno, no se terminó. Tiene faltantes ahí. Así es como tendría que haberse visto terminado. Pero pues solamente una parte se logró realizar. Exacto, no pasa. Bien, así llegamos con arquitectura del primer renacimiento, del llamado 480. ¿Alguna pregunta? Sí, Beth, dígame. Lick, una pregunta. Aquí como, bueno, por lo que veo las ventanas siempre son pequeñas, circulares, y no como el gótico. ¿Por qué será? Vaya, en Italia, en la región de Italia, la tradición fue que se mantenía bastante espacio en los muros, en contraposición durante el gótico, por ejemplo, a las vidrieras, que son espacios amplios con vitrales, porque acá se utilizaban para las paredes para pintar sobre ellas. En la parte interna se hacían bastante fresco, pintura al fresco, murales con pintura al fresco. Entonces necesitaban pared. Los vitrales por eso no le llamaron mucho la atención. Prefirieron mejor que las iglesias quedaran lisas por dentro para poder pintar dentro de ellas. Ahora, no todo es como terminado, pues, sino que hay bastante más que se agrega. Y en este caso, los agujeros estos son como ojos de buey, son como tragaluces. ¿Alguien más? Saúl, la fachada anterior me recuerda el Arco del Triunfo, no sé cuál. Bueno, los arcos triunfales, aunque no corresponden de esta época, pero digo, los que se hacen después de la época romana. Pero pues es la idea, un neoclásico, que es el periodo donde se construyen los arcos del triunfo. El periodo neoclásico es una revitalización otra vez de los valores grecorromanos. ¿Por eso que se parece? Bueno, si no hay consulta sobre arquitectura, pasamos a la escultura. Y acá nos vamos a encontrar con este personaje. ¿Se acuerdan? Brunelleschi y Ghiberti. Brunelleschi es arquitecto, pero también hizo mucha escultura. Pero principalmente la parte arquitectónica es donde más destaca y pues su obra de mayor importancia es la cúpula de Santa María del Fiore, por las dimensiones que tiene, porque técnicamente cómo resolvió. A lo mejor si le hubieran dado a Ghiberti, pues el diseño no hubiera sido el que se tiene actualmente. Hubiera sido algo diferente, a lo mejor más pequeño. Pero en este caso, hablando de escultura, Ghiberti tiene digamos un plus, porque las puertas del batisterio, que fue el concurso que él ganó, pues se adornaron con muchos relieves elaborados por él, o al menos en su taller. Entonces, por eso se considera como muy importante.
Ese fue, por cierto, fue maestro de Donatello. Donatello destacó, de hecho, mucho más todavía que Ghiberti, pero pues por ahí viene como la formación. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, el ejemplo de hace un rato, el de el sacrificio de Isaac, elaborado por Brunelleschi y el elaborado por Ghiberti. Esas son las llamadas puertas del paraíso. Son puertas gigantescas en el batisterio. Y pues acá tienen la segunda y la tercera puerta. En cuanto a diseño, pueden ver que eso, bueno, este que acabamos de ver, este es parte de una de esas puertas, las que van por acá. Creo que es esta, ese detalle. Y hay otras como esta de acá, en la que pues las imágenes, cada uno de esos cuadros que ven ahí, se constituyen en una placa de bronce. Y acá tenemos un ejemplo. Estas placas de bronce que Ghiberti trabaja nos cuentan la situación como si fuera una historieta, en el sentido que nos coloca diferentes escenas de la misma historia para ser observadas en el mismo cuadro, en este caso en el mismo relieve, pero uno entiende la secuencia, ¿verdad?, en la que debería de observarse. Y como estando a tono de la época, vamos a encontrar que ahora hay una desnudez un poco más clara de la figura humana. Eso no lo teníamos antes tampoco, pero es porque la religión pues era muy, ¿cómo se dice? Era muy dura pues con esta falta, si alguien no hacía lo que la iglesia decía. Entonces acá pues es diferente y tenemos diversas escenas. Acá al fondo, bueno, primero acá es la creación de Adán. Aquí tenemos la serpiente que está dando la manzana a Adán. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más observan ustedes por ahí? A ver, ¿qué me pueden decir? Dígame. El señor que está ahí arriba parece como que si es Buda bajando o algo, una imagen oriental se me vino a la mente. Ese, bueno, por la mitra que tiene sobre la cabeza, supongo. Ujú. Pero no, este es una representación, bueno, se lo voy a decir, es una representación de Dios Padre, pero con los atavíos, con la ropa, que lo han logrado, ¿cómo se llama? Que se vea como actual, como de la época. Esa es otra característica, por cierto, cuando veamos las ropas, si ustedes se fijan, la mayoría o parece de la época, a la ausencia de la época, o parece griega. No parece de la época en la que se elaboró. Bien, aquí tenemos a Dios Padre entonces creando el mundo arriba, los coros de ángeles observando una de sus más preciadas creaciones, que es la mujer, la expulsión de ellos. Y acá, mucho más. Bien, ahí van a tener datos, bueno, algunos datos. Igual, si no viene, pues tómenle dato de esto, ¿verdad? El uso del alto y el medio relieve, fusión de escenas. La fusión de escenas se refiere a que aparecen en el mismo cuadro varias escenas. Los puntos de vista, si lo hay, el canon. ¿Qué más? ¿Qué más?
Creo que eso, así como que en general, pues ahí está expresado este cuadro. Vean este otro. Ahora, un dato muy, muy importante. Creo que ustedes todavía no están llevando escultura, ¿o sí? No. Licenciado. ¿Perdón? No. Creo que sí es el próximo ciclo que llevan. Bueno, la idea es que si al hacer un relieve, y eso pues se percibe de la obra de Ghiberti, la idea es que la escena se vaya una fuga hacia un lugar. En este caso es este punto, esta ventana ahora abierta. Esto estaba cerrado. Vamos a ver un poco de detalle. Vean, ¿será a la usanza de la época o ven ustedes a la usanza grecolatina? Ok, ¿qué será? Se asemeja a la grecolatina. ¿Aló? A la grecolatina. Correcto. Eso es lo que vemos acá. El contexto, digamos, del contexto de lo que se muestra es bíblico, es decir, que no tiene nada que ver, especialmente este es el tema, por cierto, a ver si lo tengo por acá. Aquí está. Es la historia de José. ¿Cuál es la historia de José? Que José, los hermanos, pues le piden envidia y lo que hicieron fue venderlo. Y luego, pues, con el pasar del tiempo, él formó una familia, algo pues en Egipto, y cuando llegan por ahí, bueno, el príncipe es famoso primero y muy apreciado por el faraón porque le lee los sueños, pero luego los hermanos pues se dan cuenta dónde está, siendo que ellos habían sido partícipes del intentar hacerle daño. Entonces, esa es la historia que se ve por acá. Hay diversos escenarios, todos se leen como una sola escena, pero pues hay igual mucho que revisar por acá. Cuando coloco esas dos líneas de arriba abajo, de izquierda a derecha en el cuadro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Encuadrando. Bien, haciendo un encuadre. ¿Y para qué me sirve el encuadre? Para que esté proporcional. Bien, y utilizar de mejor manera el plano básico, o sea, el espacio donde voy a utilizarlo. Entonces, tanto el uso del plano básico como la utilización de puntos de fuga es muy importante en esta imagen. O sea, el Ghiberti pues aplica los conocimientos que ahora ya son comunes para muchos. Lo realizó pues en su momento Brunelleschi, pero ahora pues es parte de lo que todos los artistas pueden hacer. Entonces, ahí está, punto de fuga. Aparece esto, fíjense. Lo voy a retirar. Me dice, mire, pero eso ¿dónde está? ¿De dónde salió? Pues resulta que aquí hay un corte. Visualmente, si observan a ese lado, al lado derecho de su izquierdo, perdón, de su pantalla, donde les estoy mencionando acá, hay un corte. Ese corte me genera una línea conceptual. La línea yo no la veo, pero yo sé que hay una línea ahí. Si sigo la línea recta, me llega por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que quisieran destacar ustedes de la obra? ¿Sí, Saúl? Se ve como el ambiente como que si fuera no sé, algún palacio como de Grecia o la antigua Roma, algo así, y no se parece tanto como a Egipto. Muy bien, que eso es cierto. El edificio que observamos
Es una mezcla realmente, porque yo les puedo decir que es una rotonda. Las rotondas las utilizaban los griegos y luego las usaron también los romanos, ¿verdad? Pero, ¿por qué no podría ser griego? Por el tipo de arquitectura. ¿Qué de ese tipo de arquitectura? Que sí es cierto que se han tomado bases de lo griego y lo románico, pero ya no es como solían hacer, y al igual los tipos de pilares no corresponden a los griegos. Entonces, ¿cuál sería? Porque vaya, lo que sucede es que los griegos construían con ángulos rectos, no con... ¿Arcos? Correcto, los arcos son romanos y los edificios como este tipo, que son circulares, que son rotondas, también pues Roma los desarrolla bastante. Entonces, eso es algo destacable, el tipo de arquitectura que se hacía, y vemos cómo no está en el contexto natural la historia contada. Entonces, esas imágenes, esas líneas que se observan por ahí, junto con todo lo demás, pues hacen parte de algo que en esa época se le va a llamar como composición clásica. Y la composición clásica está constituida por 3 líneas que conforman un triángulo, como lo ven acá. Y eso que observan ahí es un punto, un punto focal. Es uno de los lugares en donde el artista quiere que el observador ponga su punto de vista principalmente. Voy a moverlo un poco. Acá. Acá, puntos de fuga. Posición triangular. Y punto focal. Este es el punto de fuga. Un detalle. Bueno, las columnas, decía por acá. Ariadna. Vean ese detalle, al cambiar la luz, pues cambia la perspectiva. Eso es algo importante porque el desarrollo de la luz determina bastante cómo se observa la imagen. Eso es algo bien importante. Cuando ustedes hagan un relieve, siempre observenlo con luz, en un lateral, en la parte central, porque gracias a eso que podemos observar esto que está por acá. Bien, voy a quedarme hasta acá por cuestión de tiempo. Y pues ya avanzamos bastante. Un par de diapositivas más. O bueno, si gustan, mejor terminamos porque son pocas, fíjense. Y así quedamos ya con la pintura para la próxima semana. Bien, estas son 2 esculturas más de Donatello. Acuérdense que Donatello es una de las tortugas ninjas. Perdón, es el alumno de Ghiberti. Bueno, díganme los otros nombres de las tortugas. Donatello. Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Y Leonardo, correcto. Los 4 nombres utilizados para las tortugas ninjas son 4 grandes artistas del Renacimiento italiano. De ahí es donde toman el nombre. Entonces Donatello es uno de los que más se destacan. Es uno de los escultores que tiene mucha fuerza de la obra de él. Muy naturalista, y ya comienzan a utilizar un canon. Este canon va de 7 cabezas y media a 8 cabezas de altura. Y bueno, la perfección técnica es una de las cosas más importantes a distinguir acá. Y bueno, la individualidad de los rostros también. Este es San Jorge de Donatello también. Y noten que la historia aquella de aquel monje del siglo II, que luego se transformó en un mito de un caballero luchando contra un dragón, pues nos lleva en este momento a un tema que todavía sigue siendo de moda,
y ahora San Jorge es un joven, como emulando, pensando en el rey David. David fue el que le pegó el hondillazo a Goliat, ¿verdad? Sí, David y Goliat, al rey David, a ese joven guerrero. Y de hecho, el tema va a ser muy gustado también en esta época. Y se muestran a esos personajes como jóvenes. Esto es, tratando de igual de representar un poco la belleza juvenil, como lo hacían los griegos, siempre con la idea de lo grecolatino. Otros más, este tabernáculo de la Anunciación, es un relieve. Ahí tenemos, no solamente ellos se encargaban de la realización de las esculturas, sino también de todo la hornacina, en este caso, todo el espacio que iba a ocupar la imagen. La anunciación es otro de los temas. Desde el gótico hemos visto ese tema recurrente alrededor de la figura de María, de la anunciación. ¿Okay? Y muchos amores acá arriba. Acuérdense que todavía no les decimos ni querubines ni serafines, estos se llaman amores. Okay. O ángeles bebés, como por algún momento se les denominó también. Luego tenemos por acá de Donatello, el caballero Catamalata, y pues esto es también la construcción de la imagen de líderes, de caballeros, de soldados, como lo hacían los romanos, con escultura ecuestre. Esa escultura ecuestre pues tiene sus características muy similares a los romanos. La idea es que se vean como campeantes, ¿verdad? Avanzando siempre hacia adelante y fuertes, que denoten eso, como la fortaleza del animal. Este de Donatello también es el David. Vean que David, según el relato bíblico, es un joven. Entonces acá es quizá un adolescente por la naturaleza anatómica. Se nota que es un cuerpo que todavía no desarrolla completamente ni ósea ni muscularmente, y es un joven, muy joven. Y acá, como un símbolo de haber vencido, el pie colocado sobre el rostro de Goliat, acá, sobre la cabeza cortada de Goliat. Bien, este es su trabajo en bronce. La desnudez es un símbolo de belleza acá. La iglesia ya no puede hacer mucho con los artistas que quieren hacer esto, con los encargos que les hacen los mecenas. O sea, aún la misma iglesia eventualmente va a comenzar también a pedir eso, que las representaciones, pues la desnudez esté presente, no como un signo pecaminoso, sino como un signo de belleza, a la usanza pues de los pueblos antiguos, en Grecia especialmente. Este de Donatello también, esta es un tanto más expresiva, aunque el expresionismo pues no viene de esta época en escultura, pero la obra denota un tipo de realidad diferente. Esta es una imagen de María Magdalena como una mujer penitente. Parece que la idea de los penitentes es que sufren, y entonces de esa manera se le ve el rostro a ella, y también el tipo de trabajo de la vestimenta y del pelo, como si fuese una ermitaña o alguien que anda en el campo. Y sí, a ver si nos quedamos por acá. Bien, ¿preguntas? Voy a tener la grabación.